Ya va. Bueno, acá estamos. Bueno, estamos en una nueva entrevista de conversaciones con autores y autoras. Hoy tenemos a Lucía Brienza. Hola, Lucía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Mucho gusto. estás? Bueno, Gracias por la invitación. bueno, un gusto. Bueno, queríamos conversar con vos. Lucía es psicóloga, licenciada en historia, doctora en historia y bueno, y docente de universidades. De UNR es docente en historia de la psicología, que bueno, justo nuestro tema bueno, la materia en Corrientes de la Psicología, así que eh, bueno, queríamos, en principio siempre empezamos preguntando cómo es que elegiste la carrera. Y en este caso hay algo particular, que elegiste dos carreras a la vez. Bueno, la característica justamente de mi vida es que no puedo elegir, claramente. Es la incapacidad de elección. Entonces, como no fue posible, nada, mentira. En realidad, psicología siempre tuve esa fantasía de niña, como muchos y muchas creo, de bueno, esto más relativo a la ayuda a los demás, digamos, pero que me iba más por esta idea, digamos, bueno, de un trabajo clínico, porque yo ya había sido paciente en la adolescencia de alguna psicóloga, que no por la vía social, como podría ser, qué sé yo, el trabajo social. Entonces, de psicología nunca había tenido dudas, pero siempre sentí que me iba a ser insuficiente y siempre fui muy olfa, claramente, siempre me gustó mucho estudiar. Entonces empecé en realidad psicología a la par que, sí, ahora se van a reír el triple, licenciatura en economía. Ah, Sí, pero siempre, no contador, licenciatura en economía, pensándola como una ciencia social, digamos, ¿no? sí. Y ahí, ¿qué pasó? Digamos, que me fue muy mal en matemática y en contabilidad, y me fue muy bien en historia de la economía, me fue muy bien en introducción a la filosofía, en derecho, bueno, como claramente había ahí una inclinación, bueno, que estaba marcando un rumbo. Y bueno, y ahí se me ocurrió que en realidad lo que yo necesitaba o quería era estudiar más historia y saber más sobre la historia, que también me había marcado mucho. Me voy a hacer la freudiana, pero es verdad, vieron que la ciudad preferida de Freud era Roma. Bueno, en un viaje a Sí. Roma, eh, bueno, en Roma está todo como mezclado y superpuesto en capas, lo antiguo, lo contemporáneo, lo moderno, sentí como una gran necesidad, digamos, de saber de dónde venía cada cosa. Entonces, cuando empecé a cursar segundo año de psicología, empecé a cursar historia. Eso fue, y Claro. bueno, cursé las dos a la par. Básicamente, o sea, por supuesto, psicología llevándola más al día, historia un poquito menos, pero esto me gustaba mucho. Es una carrera que disfruté mucho más historia que psicología. Ajá. Y en psicología en realidad empecé a disfrutar más sobre el final, cuando pude elegir los seminarios, cuando cursé las residencias, o sea, cuando ya realmente tuve una vinculación más práctica, si se quiere, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso, pero bueno, como no pude elegir, terminé las dos, básicamente. Bueno, pero después hiciste, bueno, seguiste, profundizaste historia con el doctorado, ¿no? A qué te dedicaste ahí? Sí, en realidad, bueno, fue como un sueño en algún momento, una fantasía que se hizo realidad, porque corría el año 2004, yo me había recibido en 2001 y me presenté a una beca de CONICET como una especie de intento, ¿no? De ensayo, con un director de historia y con un tema de tesis vinculado a la historia, pero también vinculado, ahora les voy a comentar cuál, mucho a la subjetividad, o a las subjetividades. Entonces era un tema medio difícil o que podía ser observado justamente por el campo historiográfico como quizás no muy conveniente, sobre todo porque siempre digo, ¿no? Que la historiografía es la más positivista de las ciencias humanas y sociales, digamos. Si tomamos a las ciencias humanas y sociales en su conjunto, la historia realmente todavía tiene muchos vestigios positivistas en relación a la prueba, en relación a encontrar, digamos, realmente el fundamento de lo que se quiere decir, en relación a no afirmar nada que no pueda ser probado. Y si bien Es un sabemos, archivo, ¿no? La claro, pasión por el archivo. exactamente, siempre tenés que encontrar la fuente, digamos, y si bien siempre hay un trabajo de conjetura que hace el historiador en función de esos vestigios y esos indicios, como diría Carlos Ginzburg, hay, digamos, tiene que estar la prueba, digamos, si no está la prueba, bueno, es bastante observable. Entonces, bueno, presentamos ese proyecto y en diciembre de ese año 2004,
me enteré que, bueno, que me habían dado esa beca y bueno, y me embarqué en esto de hacer un doctorado sin saber muy bien ni qué era investigar, ni cómo iba a hacerlo. El tema que yo había elegido era cómo se construían las representaciones e imágenes de los años 70, o sea, acerca de los años 70, durante los primeros 20 años de democracia. Es decir, que el periodo que yo estudiaba eran, esto se presta a confusiones, no eran los 80 y 90, pero ¿qué habían dicho los 80 y los 90 sobre los 70? ¿Se entiende? O sea, entonces ahí algo que yo siempre digo que para mí tiene mucho vínculo con la psicología, aunque de lejos no parezca, que es, por un lado, digamos, esta idea de representación, que es muy fuerte y que de hecho proviene de la psicología, y por otro lado, también lo de pensar en las distintas versiones de un mismo periodo, ¿no? O sea, como que dependiendo en dónde uno ponía la mirada o el foco, digo, podía mirar, qué sé yo, los sindicatos, podía mirar los partidos políticos, los movimientos sociales o incluso la misma comunidad de historiadores, la versión sobre esos años 70 iba cambiando. Podríamos decir que de algún modo se iba subjetivizando, ¿no? O sea, al menos en grupos. Y bueno, nada, ahí arranqué a escribir la tesis, primero a investigar, después la escritura de la tesis, y bueno, la anécdota que no es graciosa para nadie, pero para mí menos, que fue que hubo un capítulo en el cual yo intenté conjugar un poco estos dos saberes, en donde hablaba, sobre todo un capítulo donde hablaba de la aparición de hijos, de la agrupación hijos, digamos, y qué cuestiones de la subjetividad podían estar en juego allí, y fue el único capítulo que me bochó mi director. Porque le pareció de nuevo muy, bueno, esto como que tenía, no era un capítulo entero ni siquiera, pero que tenía mucho de esta construcción, si se quiere, más analítica, conjetural, exactamente, y que siempre, bueno, yo remito, cuando me preguntan por qué esas dos carreras que todo el mundo ve como tan disímiles, siempre los remito al artículo de Carlo Ginzburg, que se llama, digamos, que es sobre el paradigma indiciario, se llama Raíces acerca de un paradigma indiciario, y él ahí, de hecho, compara el psicoanálisis, la historia y el arte, ¿sí? Sí. Y también lo trae a colación, un tipo de arte en particular, bueno, yo no sé mucho de arte, pero y trae a colación a Sherlock Holmes, como, digamos, disciplinas que construyen en torno a los indicios, ¿no? Entonces, creo que sí, efectivamente hay un trabajo en común, que por supuesto en un campo es en relación a la subjetividad y es singular, y en otro campo quizás, digamos, depende esto, la mirada que uno tome es más amplio y más social, pero que apunta a esto, digamos, a ese trabajo medio artesanal y, como vos decías recién, Luisina, un trabajo conjetural de ir tejiendo una urdimbre en base a conjeturas, a hipótesis, pero que a su vez están basadas en huellas, en indicios, en rastros, en vestigios, que finalmente son los que nos acercan como a una prueba, ¿no? De hecho, sí, es un trabajo parecido al que nos plantea Freud en Construcciones en Análisis, ¿no? Así es. Bueno, es una gran ayuda que estás haciendo para los chicos que están escribiendo tesis de la perspectiva psicoanalítica, que siempre están ahí peleando con la metodología, ¿no? Claro, bueno, este texto, si bien yo lo había leído en historia, porque Carlo Ginzburg es un autor sumamente leído y muy respetado en la carrera de historia, recuerdo que cuando hice el seminario de metodología de la investigación en psicoanálisis específicamente, que lo había cursado hace muchos años, no tenemos que decir cuáles para que no se sepa la edad. Ay, ya dije en qué año me recibí, bueno, no importa. ¿Cómo es? Lo dictó Pura Cancina. Y sí, el primer texto que nos dio para leer era este de Carlo Ginzburg, ¿sí? Sobre el paradigma indiciario. Sí, el año 2018, Ginzburg vino a Rosario, justamente tuvimos como el honor de que viniera, la verdad es que para mí fue casi como conocer a Lacan, ponele. Un rockstar. Claro, igual. Y bueno, y él recogió mucho en sus conferencias sobre esto y nos decía que justamente, esto es lo interesante de compartir con ustedes, que bueno, que si bien este artículo de él había tenido una repercusión muy grande, incluso más de la que él mismo había imaginado, justamente por esta cuestión metodológica que habilitaba desde distintas miradas y de distintas disciplinas, el problema que él mismo le había encontrado con el correr del tiempo había sido que no nombraba la prueba. O sea, como que había muchos indicios, pero
mencionaba poco la necesidad de la prueba, que para la historia es indispensable. Y esto sí es una diferencia enorme con la psicología, o por lo menos con la práctica clínica, porque para nosotros la prueba es la realidad psíquica del paciente, digamos, ¿no? O sea, Sí, sí. esa es la Sí, única sí, el prueba. efecto que causa en el paciente una intervención en todo caso. Exacto, exacto. Zulma, Eh, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, Porque, sí. hola. No, porque veía que estaba medio congelada. Ahí está. Bueno, estamos con Zulma Fernández también, acá en la entrevista. Bueno, y Lucía, me gustaría que comentes en principio cómo fue la escritura de la tesis, y si podés comentar de eso, ¿no? De lo que es escribir una tesis, la dificultad que conlleva, y también de lo que has escrito, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más podrías comentar? ¿Qué te ha causado mayor regocijo, digamos, escribir? Bueno, creo que todos se reúnen en una sola palabra, digamos, que lo mismo que me ha producido alegría y regocijo ha sido lo que he odiado durante todo su proceso de escritura, que es la tesis justamente de doctorado. Bueno, no, a ver, escribir una tesis de doctorado al menos, digo, hago esta diferencia porque yo tuve que escribir una tesina de licenciatura y también tuve que escribir una tesina de especialización, porque en el medio hice la especialidad en psicología clínica. Eran menos los requisitos, menos exigente la cuestión académica, todas cosas que parecían como más llevaderas hasta que llegué a la tesis de doctorado y todo fue un verdadero infierno. No quiero asustar a nadie, pero no puedo dejar de hacerlo. Zulma, para vos. Así que no, fue la verdad un proceso durísimo, de verdad durísimo, o sea, enfrentarse a la famosa página en blanco infinidad de veces. Un proceso que lleva mucho más tiempo, o me llevó a mí mucho más tiempo del que yo creía, digamos, de muchas horas de dedicación en donde a lo mejor estaba muchas horas trabajando y produciendo muy poco en relación a esas horas, pero que al mismo tiempo, digamos, tenía ritmos muy diversos y así como al principio o por momentos, digamos, me costaba mucho la escritura, en otros momentos parecía que todo fluía y que había avanzado un montón, ¿no? Fue un proceso esto muy arduo, muy solitario, creo que esa es la parte que no está buena, no solo porque uno lo hace solo, sino que, digamos, hasta que yo lo daba a leer, iban y venían muchas correcciones en el medio, eh, y recién allí lo leía mi director, y bueno, mi director a su vez mandaba las correcciones. Entonces, una primera cosa que siempre les digo, ahora que me toca a mí dirigir, es como que no se dejen apurar por los tiempos, ¿no? O sea, los tiempos que uno mismo se impone. Hay veces que, bueno, qué sé yo, en mi caso incluso tenía el tiempo de la beca, cuando se terminaba la beca dejaba de cobrar y esto no era un dato menor, pero, pero el tiempo es el mayor enemigo cuando uno se pone plazos límites y a la vez cuando uno es demasiado laxo, como que no le importa, bueno, el riesgo es irse al otro extremo. Pero bueno, en algún punto, ya sobre la mitad de la tesis, esto que había sido o había empezado siendo bastante horrendo, realmente, un proceso como muy difícil y donde sentía que no había logrado adquirir las herramientas necesarias, y no me refiero a la escritura en sí, que en eso sí quizás tenía otra práctica, bueno, sino a las cuestiones más metodológicas justamente. Una vez que pude encontrar como un cauce, nunca voy a decir que fluyó, pero fue más sencillo, y diría como que de la mitad hacia adelante, de la escritura de una tesis que tuvo casi 400 páginas, bueno, esas 200 últimas se escribieron bastante rápido y, insisto, quizás no remil fluidamente, pero bastante. Mi director es y era una persona muy exigente, digamos, que siempre estuvo como corrigiéndome a la par, digamos, nunca dejó su función de director, muy puntilloso. Entonces, también digo que es lo que más orgullo me causa esa tesis, porque cuando yo finalmente la entregué con el ok de él, sabía que esa tesis iba a estar bien. Después podía gustarle o no al jurado, podía, digamos, tener una nota buena, una nota mala, pero
pero ahí valoro mucho la función de mi director al menos, bueno, que fue esto, digamos, cuando él realmente dio el ok, era porque eso estaba bien, ¿sí? La tesis no se publicó, se publicaron capítulos sueltos, ahí reconozco que fue mi propia dificultad para hacer valer, digamos, eso que a mí me parecía bueno. La verdad es que bueno, después hubo como una serie de eventos desafortunados, ¿no? O sea, una persona que la leyó y que era coordinador de una colección y que estaba dispuesta a publicarla, se murió en el medio. Después, bueno, pasó que otro comité editorial, que había uno de los jurados de mi tesis, formaba parte de ese comité editorial, de una editorial también importante, también se desarmó. Apenas asumió Macri, digamos, yo la tesis la terminé defendiendo en el fines de 2014, entonces, bueno, en el 2015 hice como este movimiento de intentar publicarla, y bueno, nada, como diría alguien, pasaron cosas, y después yo realmente desistí, como que allá tenía la energía puesta en otro lado, tenía otros intereses, bueno. Bueno, ¿cuáles fueron esos intereses, no? Porque también para pensar en esto de que la identidad profesional es algo, bueno, que es cambiante, que puede tener momentos, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, esos otros intereses vinieron de la mano de la maternidad y de algunas vivencias personales. A ver, fueron como lentas. En realidad, a ver, hay una cuestión, ¿no? O sea, yo digo, esto de cómo nos marca también la vida, y yo tenía que entregar originalmente la tesis más o menos entre marzo y junio de 2010. Tenía esto casi la mitad escrita cuando era diciembre del 2009, y allí me entero que tenía un problema de fertilidad y que, bueno, o me abocaba, digamos, a ese problema de fertilidad o me abocaba a la tesis. Eran dos cosas que a mí se me figuraban incompatibles, ¿no? Por el esfuerzo que había que hacer en cada una. Así que, bueno, nada, opté por intentar ser madre, cosa que se concretó en mayo de 2011, finalmente. Y ahí fue un periodo de interrupción de toda mi tarea académica, porque vino de la mano de algunas otras dificultades médicas que no vienen al caso. Entonces, bueno, ahí fue cuando realmente dejé un poco de lado toda la tarea académica. Cuando mi hija tuvo 1 año y medio, algo así, no recuerdo exactamente, no, un poco más, decidí terminar la tesis, bueno, y ahí, bueno, y fui a defender la tesis embarazada del segundo hijo. O sea, cuando defendí la tesis ya estaba embarazada de Julián. Ya habías resuelto los problemas con la fertilidad. Y bueno, así que, y en esto, digamos, en el medio, cuando esto teníamos con mi compañero el deseo de tener otro hijo, aparecían muchas preguntas en torno a algunas cuestiones relativas a la maternidad, al parto y demás, y entonces, como siempre, mi espíritu fue más bien estudioso, medio, como digo, ratón de biblioteca, medio olfa. Me puse a estudiar, digamos, que es siempre como la única herramienta con la que cuento y he solido tener a mano. Y descubrí un mundo desconocido, y especialmente desconocido en nuestra facultad. Quiero decir que es todo el área de la psicología perinatal, que es un área que no existe directamente, o sea, no se la nombra. Los textos, algún otro texto que puede tener que ver con esta área tanto clínica como del saber y demás, son textos sueltos que se ven en otro contexto. Entonces, nada, me encontré con que realmente no solo sabíamos poco, sino que lo que sabíamos, lo sabíamos desde un lugar de mucho prejuicio, de otra formación, de otra impronta. Claro. ¿Y vos podrías decir esto? ¿Qué es? Comentar para los que no lo conocen, ¿de qué se trata esta psicología? Sí, sí, por supuesto. La salud mental perinatal, que se piensa así en términos de salud mental en sentido amplio, es decir, no solo una clínica posible, es el estudio de los procesos que rodean al nacimiento, por eso perinatal, que van, digamos, desde justamente las dificultades en la concepción, o sea, desde la infertilidad, pasando, por supuesto, por el embarazo, el parto mismo, el posparto inmediato y el puerperio pensado en sentido extendido, incluso tomando en cuenta los primeros años de crianza, los primeros 2 años más o menos de vínculo materno-infantil. No es una terapia de niños, no funciona como terapia de niños, sino que se propone acompañar a las mujeres esencialmente, y muchas veces incorporamos a las parejas de estas mujeres, ¿sí?
y tiene una especificidad, digamos, que tiene que ver no solo con el periodo con el que trabaja, sino con el cruce entre todo un saber que proviene, digamos, de la biología, de la medicina, de la neurobiología, y por otro lado, con un saber que proviene de la psicología. Y Claro. de la psicología, ahí sí, digamos, desde la rama en la que uno esté formado, digamos. De hecho, a ver, los grandes autores que leemos son, por ejemplo, Winnicott, Dolto, digamos, quiero decir, no son autores del todo desconocidos. También Lebovici, Spitz, bueno, quienes se han dedicado más a la observación quizás de los bebés, de estos primeros años de vida. Sí. Bueno, y la idea siempre, digo, en esta especificidad es ver justamente que la mujer pasa por un periodo muy especial, digamos, durante todo este proceso, que ese periodo suele estar marcado por justamente, perdón la redundancia, pero marcadores biológicos bastante precisos, que es como lo que nos queda, podríamos decir, el residuo de lo animal, de lo mamífero, de lo biológico, sobre lo cual, por supuesto, se imprimen los procesos tanto culturales como sociales y subjetivos, pero que, por ejemplo, digamos, si una dejara a una mujer, digamos, parir sola, ya sea en el medio del monte o en su casa, acompañada, nada, la mayoría de las mujeres terminan pariendo como la mayoría de las mamíferas, por ejemplo, ¿no? Digamos, desarrollan una serie de conductas, bueno, en fin, que por supuesto no se dan en un sanatorio, que por supuesto, digamos, no se dan cuando uno está siendo observada por otras 7 u 8 personas. Tampoco construye necesariamente ideales, sino que este área de la psicología se propone acompañar a las mujeres en esto que son sus vivencias singulares, para tratar cuestiones específicas de ese periodo y evitar caer, digamos, en generalizaciones del estilo de, bueno, todo esto es puerperio, es puro puerperio, ya se te va a pasar, o es hormonal, como nos suelen decir muchas veces, por ejemplo, Sí. en un parto. Evitar eso, como también caer, digamos, en a veces una sobreinterpretación de un proceso que justamente cuando está muy marcado por lo biológico, una vez que ese sustrato de base se acomoda, todo lo demás también se acomoda como si fueran las fichas de un dominó encadenadas, ¿no es cierto? Así que Claro, bueno, no sucede así. Sí, desconociendo, perdón, un poco la particularidad y la singularidad. Claro. es que la impronta es la singularidad justamente, ¿no? Digamos, o sea, vamos a escuchar a esta mujer en particular, pero sabiendo que justamente hay procesos que son generales, pero que tenemos que ver cómo se manifiestan en esta mujer, digo, en ese sentido no es muy distinto de la psicología clínica, ¿no? Y que por otro lado hay cosas que le pasan a esta mujer que sí pueden tener que ver con cosas que viven todas las mujeres. En esto no quiere decir que cuando encontramos que les pasa a todas se minimiza ese padecimiento o eso que le pasa a esa mujer, sino que nos ayuda a pensar que no tiene que ver necesariamente con su neurosis, sino que como siempre, ¿no? O sea, el modo de sufrir va a ser neurótico, el modo de sufrir eso que le pasa a la mayoría, podríamos decir, pero también saber que hay algo ahí que es, digamos, como, bueno, que compartimos muchas solo por ser mujeres, ¿sí? Sí, sí. Y entonces, bueno, desde hace varios años me dediqué a estudiar más esto, pero sin poder nunca, creo que en realidad este es el primer año, me obligó la pandemia, bueno, que dejé finalmente de lado los proyectos vinculados más a lo histórico, digamos, a la historia. Ajá. Siempre tratados hasta el año pasado, formé parte de un proyecto que justamente, fíjense, os hablaba de culpa, reconciliación y perdón en sociedades postdictatoriales, es una investigación enorme que todavía no concluyó, digamos que de hecho es multidisciplinaria, digamos, que investiga tanto en Colombia, en Sudáfrica, en Chile, en Argentina, bueno, y a mí me convocaron un poco para pensar las cuestiones más subjetivas, digamos, o más relativas a estos conceptos que están tomados prestados, ¿no? De la psicología y que una vez que los tomamos prestados no sabemos muy bien cómo funcionan si los aplicamos a lo social. Digo, trauma, culpa, son cosas que en realidad son de la esfera individual, podríamos decirlo, subjetiva. Ujú. Sí, sí, sí. Así que la pandemia te permitió despejar lo que, lo que te interesaba más, ¿no? Ha tenido ese efecto. Así es, me ha obligado de alguna manera a elegir finalmente. Claro.
Y además, Lo lograste. claro, sí, lo logró el coronavirus. Bueno, ¿qué puedo hacer y qué no, digamos, en estas circunstancias y en esto de, bueno, ya no poder abarcarlo todo, o antes tampoco, pero bueno, quizás ahora me di cuenta, bueno, poner un poco más de énfasis en estas dos cosas que sí me gustan mucho, que son, por un lado, digamos, la psicología perinatal, la salud mental perinatal, que en consultorio hago mucho esto, digamos, sobre todo es mi gran área clínica, digamos, gran parte de mi trabajo clínico pasa por ahí. Y Sí. en lo que hace a mi vida académica, digamos, sí vincularlo más a esto, al dictado de historia de la psicología, a pensar cuestiones relativas a esta materia, a cómo pensar el programa y sus posibles reformas para algún día. Bueno, eso uno siempre lo está pensando, ¿no? Digamos, pero Sí. bueno, como acotar al trabajo que uno efectivamente tiene y no a las fantasías infinitas que mi cerebro Así. despliega. Sí, sí, que no permiten dormir. Exacto. Bueno, ya que hablas de la pandemia, Lucía, y bueno, yo sé que estás en contacto con grupos de mujeres, mucho diálogo permanente. ¿Qué podés pensar acerca de lo que nos está pasando en términos de múltiples tareas y actividades, ¿no? Eh, ¿qué particularidades encontrás en esta situación para las mujeres, madres? Bueno, lamentablemente no creo que vaya a decir nada nuevo, nada que no se haya dicho antes, digamos, y es que nada, tenemos el triple trabajo, siempre hay un trabajo muy mal distribuido y que la queja que yo escucho de muchísimas mujeres es que, sobre todo mujeres que como yo o como ustedes hemos tenido que seguir trabajando, digamos, desde casa, la carga objetiva y subjetiva o la carga mental, como se ha denominado en el último tiempo, ha recrudecido, porque es estar quizás sí, a ver, en casa sin salir durante mucho tiempo y eso implica alguna que otra ventaja en relación a los tiempos, a no tener que a lo mejor arreglarse todo el día, bueno, nada, una serie de cosas. De hecho, una de las primeras cosas que leí que me hizo reír mucho, que es de en el Facebook, los primeros 15 días de la pandemia, digamos, de la cuarentena esta tan estricta, es de una historiadora que investiga, digamos, cuestiones relativas a las mujeres, impuso algo así como firmado, no me vestía para, era mentira que me vestía para mí, no me vestía para mí. Es algo que yo le escucho decir a muchas mujeres, no es que quiero que me vean de tal o cual manera, yo me he visto para mí, y claro, mentira, nadie tuvo que salir de su casa. Bueno, pero dejando ¿Quién es esto la de lado, historiadora? claro, es historiadora, sí, Karina ¿Quién es? Felitti. Karina Felitti se llama, es Ajá, muy interesante ajá. todo lo que ella produce. Y bueno, decía, nada, lo que yo escucho es algo que, insisto, se reproduce en muchos espacios, sobre lo que han salido incluso ya algunas notas periodísticas, y es que recrudece el trabajo, digamos, porque, bueno, están las tareas de los niños cuando uno tiene niños en edad escolar, está ocuparse de los niños cuando estos niños no están en edad escolar todavía, está ocuparse de los adolescentes muchas veces, que si bien se arreglan solos en muchas cosas, en otras quedan como una especie, digamos, de embudo negro que es su habitación o determinados espacios de la casa, pero que aparecen para comer, quiero decir, donde no pueden sostener sus actividades diarias. Sí. Entonces, bueno, en realidad hay una sobrecarga, diría, digamos, de todas de las tareas y en donde esto sí, yo creo que se hace muy difícil sostener esto de ser multitask, pero en mi caso y en el de algunas compañeras, también nos ha servido para impulsar una profundización, digamos, del reparto de las tareas del hogar, porque también, digamos, hay que decir que para la mayoría de nosotras, las que no teníamos que salir afuera a trabajar de manera obligada, bueno, se acabaron no solo la escuela, sino las niñeras, la ayuda externa, digamos, ¿no? Sí, sí. Eh, las madres, las abuelas, digamos, las tías, bueno, las madres, Sí. no, perdón, las madres nuestras, quería decir las abuelas. Entonces, en ese punto también, digamos, estando todos encerrados en el mismo espacio, fue como más evidente también, quiero decir, bueno, algunas habrán podido aprovecharlo, otras no, esto del el reparto desigual de las tareas y poder solicitar en ese punto mayor visibilidad a ese trabajo extremo que las mujeres hacemos, ¿no? Sí, sí, sí. Zulma, ¿querés preguntarle algo en relación a esto? Yo en realidad, a partir de que ella comenzó a hablar y
relató un poco cómo fue el inicio, digamos, de la elección de la carrera y estas dos carreras y demás, no puedo evitar pensar, digamos, en la palabra búsqueda, que me parece que esto también, yendo un poco es una materia de alumnos de primer año, ¿sí? Y por ahí hay muchos que se preguntan, digamos, si será la carrera, hay chicos que incluso dejan la carrera y retoman años más tarde. Me parece que este es un punto, digamos, que aparece, digamos, en esta instancia de la carrera. Y también, obviamente, me veo bastante reflejada en un montón de cuestiones en relación a poder pensar, digamos, a lo que uno, dedicarse a lo que uno le gusta, dedicarse digamos, uno va probando diferentes cuestiones hasta que llega, digamos, como te sucedió a vos, a poder trabajar en algo en lo cual te sentías, digamos, cómoda, que podías desarrollar y que te convocaba a ese lugar, digamos. Sí. Sí, yo creo que es tal cual vos decís. A ver, en primer lugar, aceptar que no siempre uno tiene las cosas definidas tan claramente. Hay gente que sí, ¿no? O sea, que tiene la suerte de tener todo muy claro desde muy temprano y que puede, bueno, seguir como una carrera muy firme en el tiempo, con un objeto de estudio delimitado. No, la verdad que no sería este el caso, pero también decir esto, que a estar en una búsqueda permanente de aquello que nos gusta o de aquello que en mi caso me fue interpelando con el correr de los años, lejos de ser algo que me jugara en contra, si bien tiene algunas contras que ahora voy a mencionar, a mí me enriqueció muchísimo, digamos, ¿no? O sea, me enriqueció en mi formación, me enriqueció en lo que puedo transmitirle a los alumnos cuando enseño, me enriqueció en la mirada que tengo dentro del consultorio. Por ejemplo, uno de los posgrados que yo hice en psicoperinatatalidad, que fue en España, tenía una mirada muy dura en relación a lo que es nuestra formación, que es más psicoanalítica, y ellos son más, digamos, de las ciencias cognitivas, conductuales. Y no obstante esto, bueno, yo pude tomar lo que me resultó útil de esas clases y tomar lo que venía de mi formación, a pesar de que ellos veían muy mal, digamos, el psicoanálisis, creían que no servía, y poder hacer allí mi propia práctica, ¿sí? Entonces creo que siempre la búsqueda es enriquecedora. La verdad es que, bueno, no le veo el problema al cambiar, al contrario, creo que es un desafío que uno todo el tiempo se esté interrogando cosas nuevas, no digo todos los años, pero bueno, cada periodo de tiempo puede renovar las preguntas. Los obstáculos sí son que, diría yo, que si uno quisiera hacer una carrera más académica, esto no está bien visto, digamos, justamente el racismo es mal evaluado, yo ya lo he sufrido, digamos, ¿no? Como que pareciera que uno tiene que seguir investigando siempre sobre lo mismo, preguntarse siempre sobre la misma área del conocimiento y como una especie de acumulación del saber, digamos, ¿no? Claro, la idea es que uno encuentre el nicho que no está ocupado por otro y se dedique a eso permanentemente y continuamente, ¿no? Exacto. Aparte de eso, sin espacios en blanco, ¿no? Tenés hijos, tenés que seguir con la misma actividad, ¿no? Bueno, yo creo que Cristina, vos eso quizás te lo comenté, pero bueno, lo comento para quienes no lo saben, porque me parece muy importante. La única vez que, o sea, pedí una categorización en el programa de incentivos mayor a la que tenía, el dictamen decía, si bien la postulante excede, no me acuerdo la palabra que utilizaba, pero era como que excede en mucho sería, digamos, el puntaje mínimo requerido para esta categoría, se niega, se me negaba a acceder a esa categoría porque no cumplía con el artículo tal, inciso no sé cuánto, que era que tenía que tener 8 años continuos de investigación. Claro. Yo, en aquel momento, cuando había quedado embarazada de mi hijo, del segundo, había decidido no participar en ningún proyecto de investigación, casi de una manera hasta tonta, diría, porque, bueno, yo sé que mis compañeros podrían haber sostenido esa ausencia, pero en ese momento no quise hacerlo, y ese bache, digamos, no me fue perdonado, digamos, por los evaluadores.
a pesar de esto, de que ellos mismos decían literalmente en el dictamen que me sobraba puntaje, digamos, para acceder a la categoría, ¿no? Y sí, por supuesto, podría haberlo impugnado a esa evaluación, pero la verdad es que no tuve ganas, porque también... Claro, estabas en otra cosa. Exactamente. Uno realmente se encuentra con que las mujeres tenemos muchas dificultades adicionales a las que puede tener cualquiera, y yo creo que por suerte esto está en vías de revertirse, pero va a llevar tiempo y va a llevar también mucha concientización. Después, un concurso que yo rendí en la Facultad de Humanidades para una cátedra de historia, pura de historia, también recuerdo que en ese momento, cuando sortearon, bueno, la fecha era el 3 de junio, el tema se sorteaba el 1 de junio, digo esto porque mi hija cumplía años el 23 de mayo, mi hija se agarró gripe A el 23 de mayo, el 22 en realidad, se la contagió a su hermanito que tenía 1 año, ya iba a cumplir 5, y bueno, el hermano tenía 1 año y meses, y luego de todo eso pasamos la fecha de la fiesta para el 29-30, no recuerdo exactamente, de mayo, y luego me la contagié yo. Entonces fui a rendir con 41 grados de fiebre, digamos, ¿no? Porque no había ninguna chance de que esto fuera modificado, y perdí por 1 punto. Y yo era la única mujer con hijos en ese concurso. Entonces, creo que ahí, por ejemplo, hay una clara desventaja que de ninguna manera fue tenida en cuenta por el jurado, a pesar de que en el jurado de 5 personas había 3 mujeres y 2 hombres, y que yo mencioné esto en la entrevista porque me pareció importante darle visibilidad. Y bueno, yo no estoy diciendo que ese concurso yo lo haya perdido solo porque mis hijos estaban enfermos, pero lo que sí está claro es que el tiempo que yo había pensado en dedicarle no fue el tiempo que efectivamente tuve, finalmente. Y bueno, creo que con Luisina hemos hablado en más de una ocasión de esto, muchas veces y esto espero que se revierta realmente, las mismas mujeres las que muchas veces se olvidan de las dificultades con las que contamos quienes somos mujeres, maternas, trabajamos. Sí, ayudan a mantener ese sistema de segregación también, ¿no? De desigualdad, ayudan a mantenerlo. Sí, lo hemos hablado muchas veces. Bueno, como para terminar, volveríamos a la cuestión de la historia, ¿no? ¿Vale? En realidad es una pregunta sobre la actualidad. ¿Cómo ves el panorama actual del campo sí en la actualidad, en Argentina, en el mundo, lo que vos quieras comentar? Y en ese sentido, la historia, ¿en qué sentido puede ser un recurso, ¿no? Puede orientarnos para pensar el estado actual, ¿no? Uh-huh. Mira, en relación a eso, yo creo que la historia nos deja una gran enseñanza en general que podemos aplicar casi para cualquier disciplina y muchísimo más para una disciplina nueva como es la psicología. Digamos que es que el conocimiento es un producto históricamente situado, digamos, es un conocimiento histórica y socialmente situado, ¿no? O sea, y que la elaboración de conceptos, la elaboración de herramientas de análisis, la elaboración incluso de dispositivos, van a tener que ver con esa época y ese momento que se está viviendo, y ahí sí va a influir mucho el análisis que podamos hacer del momento que vivimos. Sí. A mí que me sorprende mucho, que es que muchísimas personas, profesores, catedráticos, investigadores, por ejemplo, cuando hablan de historia de la psicología, hacen unos análisis muy profundos, detallistas y sesudos, digamos, por ejemplo, no sé, de la época victoriana, de la Viena del 900, cuando Freud escribía, pero luego pareciera que nada de esto se preguntan en relación a la actualidad o en relación a los últimos 30 años de producción, es decir, por qué producimos lo que producimos, qué marcas de época tienen nuestras producciones. Y ahí, obviamente, lo que uno ve es la psicología, ni la psicología ni la historia, como ninguna disciplina, son ajenas a esta hiperespecialización, digamos, ¿no? Esto que vos decías antes, Luisina, de ir buscando el nicho serio, como cada vez los nichos están más ocupados, hay que buscar el nicho cada vez más pequeño, pareciera, para investigar, ¿no? Y entonces eso complica porque siempre se pierde como esta mirada de conjunto. El otro día en una de mis clases yo contaba que
bueno, vieron que esto creo que también en las redes un poco se dijo de, bueno, no te sientas presionado, no es para que se sientan presionados, pero Newton cuando estuvo en cuarentena descubrió la ley de la gravedad, digamos, ¿no? Pero claro, a ver, uno también podría pensar más allá del genio de Newton, qué condiciones, de nuevo, históricas y sociales tenía Newton en ese momento, digamos, y es que básicamente, y perdón la expresión, pero quiero ser lo más gráfica posible, sobre todo si van a escuchar alumnos de primer año, es que Newton estaba al pedo, o sea, estaba muy al pedo, es real, digamos, o sea, todo esto que nosotros tenemos hoy para entretenernos, incluida la familia, aunque a veces sea desgastante, bueno, el hombre pensador, digamos, del siglo XVII, XVIII, XIX, no lo tenía, ¿sí? No tenía esa carga. Entonces, lo que hoy se produce va más en esta como microcarrera de microegos para ver quién alcanza tal o cual, digamos, cuestión. Pero para no desviarme más y contestar esta última pregunta, creo que esto, digamos, frente a esta hiperespecialización o a esta vuelta a veces excesivamente canónica a ciertos clásicos, por ahí lo que nos enseña la historia y la historia de la ciencia en general, digamos, es que el conocimiento siempre es histórica y socialmente situado, responde a necesidades y exigencias de la época, y nunca está por fuera de las exigencias que también son exigencias de poder. Y cuando digo poder, no hablo del partido político de turno que esté gobernando, o no solamente, porque también puede influir a través de si hay financiamiento o no, qué cosas se financian y qué cosas no, etcétera. Sino hablo del poder en general, de lo que es el ejercicio del poder, y en ese caso creo que los psicólogos tenemos el enorme desafío, psicólogos y psicólogas, de preguntarnos qué función social venimos a llenar hoy en día, o sea, dónde somos convocados y convocadas, que creo que tiene mucho que ver con que nos convocan para normalizar, ¿sí? Para, bueno, nada, homogeneizar, para instaurar mejor la norma, ¿sí? Y bueno, preguntarnos si eso es realmente lo que nosotros queremos hacer, si lo vamos a hacer cómo, si no lo vamos a hacer cómo, digamos, no es tan sencillo escapar, digamos, ¿no? A todo eso. Y que por eso mismo, y retomando finalmente lo que decía Zulma, todo esto no deja de ser una búsqueda personal, profesional, de cómo nos queremos instalar, qué cosas queremos pensar, en dónde queremos actuar, en qué ámbitos. Y también poder retirarnos a tiempo de aquellos que ya no nos interesan, ¿no? Para poder hacerlo de la manera más placentera posible. Así es, así es. Como dijo una alumna, la cuestión es qué hacemos con lo que sabemos. Claro, exactamente. ¿Qué hacemos con lo que sabemos? Así de sencillo. ¿Y qué hacemos con lo que no sabemos? Sí, también. Bueno, Lucía, mil gracias. Estuvo hermosa la entrevista, la verdad que muy generosa. No, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Espero que nadie se asuste por este recorrido caótico y que de verdad sepan que justamente del caos en algún momento puede surgir alguna luz. Algún tipo de orden. Exacto, y yo la verdad es que a pesar de todas estas idas y vueltas disfruto mucho de lo que hago. Así que ojalá encuentren lo mismo algunos de los estudiantes que escuchen esto. Bueno, gracias, Lucía. Zulma. Gracias, muchas gracias. La verdad es que es corto el tiempo para seguir charlando. Sí, pero siempre da para seguir. Va a hacer varios fascículos de entrevista. Bueno, una mostrar un poco, digamos, el deseo y como retomando un poco esta cuestión de la búsqueda, ¿sí? Para que los alumnos vean que es todo un trabajo, ¿sí? Así no es que uno arranca la facultad y va a terminar una carrera y se va a recibir y va a empezar a trabajar, así como es todo un proceso. ¿Sí? Es un proceso, sí. Así es. Bueno, un beso grande. Bueno, un beso para ustedes, chicas. Bueno, gracias por la invitación. Nos vemos. Chao.